Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría nuevamente de estar junto a ustedes ahora en este comentario bíblico, ya que no tenemos la posibilidad de operador y entonces no puedo hacer la celebración de la misa, pero por lo menos el comentario bíblico de este domingo 30 durante el año 24 de octubre. Y este evangelio, ¿qué nos dice así? Del evangelio de Marcos. Llegaron a Jericó y cuando salía de allí con sus discípulos, un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámelo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llama». El ciego dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres de mí?». Contestó el ciego: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja esta que parece una simple curación? Uno de los tantos milagros es el último milagro del Evangelio de Marcos, y cierra todo el discurso a los discípulos, a los apóstoles. ¿Por qué lo digo? Porque al comienzo, en el capítulo 8 de Marcos, pone la curación de un ciego, pero que no dice el nombre. Le toca los ojos y empieza a ver. Y al final, otra vez, la curación de un ciego. Indudablemente sabemos que todos los milagros más puestos en el Evangelio tienen un significado. No solo la curación de un ciego, sino lo que quiere decir empezar a ver, empezar a mirar. Pero encima este pequeño relato está cargado de simbolismos, sobre todo para la comunidad judía. Fíjense que dice Bartimeo, el hijo de Timeo. Dice el nombre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muy probablemente este Bartimeo fue parte de las primeras comunidades cristianas y por eso lo recuerdan todavía al escribir el Evangelio. Y fue parte, parece, protagónica de las primeras comunidades. Y veremos por qué. Lo primero es que reconoce a Jesús como hijo de David. El nombre de hijo de David era el Mesías. Claro que Jesús siempre le rehuía a este título porque siempre se pensaba que era un título político de poder. El reino de David se imponía con la violencia y Jesús no tenía que ver con eso. Sin embargo, este pobre, fíjense en este tema, el grito del pobre. Este pobre ciego, cuando se entera que pasa Jesús, empieza a gritar. Y, como siempre, el grito del pobre molesta a los que van caminando. «Cállate, ¿qué tenés que hacer? Bulla». Y él, en vez de callarse, grita más. O sea, lo reconoce y lo busca con desesperación a Jesús. Hasta el punto que Jesús lo escucha y entonces dice: «Llámenlo». Otro de los signos que parece intrascendente, pero dice: «Dejó el manto». Eso es un tema
fuerte para aquella época. ¿Por qué? Porque todos llevaban el manto encima, porque era lo único para protegerse, y más los pobres, los mendigos. Nunca soltaban el manto. Recuérdense lo que hicieron con el manto de Jesús. No lo partamos porque es de una sola pieza y se lo vendían. El manto siempre se llevaba encima, y en los pobres más todavía. Sin embargo, él dice aquí, dejó el manto. ¿Qué quiere decir? No le importó nada. Eso quiere decir. Solo le importaba a Jesús. Entonces dejó el manto. Fíjense, al reconocer a Jesús no le importa más nada. Solo quiere esa presencia de Jesús. Y este diálogo tan simple con Jesús, que es, ¿qué quiere de mí? Que recobre la vista. A ver, un ciego, que recobre la vista. Y fíjense que acá, a diferencia de todos los otros milagros, no hace nada Jesús, no hace un gesto, le dice, vete, tu fe te ha salvado. O sea, enfatiza que por la fe de él va a ver. Y enseguida él empezó a ver. Pero no solo empezó a ver, lo siguió por el camino. Y acá también un gran símbolo. ¿Por qué? Porque este texto, Jericó es el último pueblo antes de Jerusalén. Está después de esa pelea que tuvo Santiago y Juan con los discípulos porque pidió el puesto de la derecha y de la izquierda, o sea, el poder. Y después, antes, fue el anuncio de la pasión de Jesús. O sea, Jesús anuncia su sacrificio, su entrega de vida por amor, pero con mucho sufrimiento en la cruz. Y los discípulos, los apóstoles, siguen pensando en un gobierno político, en un gobierno de poder, y se pelean por el poder. En cambio, lo reconoce y dice que se fue a seguirlo. Muchos de los discípulos lo abandonaron, quedó solo con los apóstoles. Pero parece que este hombre, Bartimeo, después que le hizo ver, realmente se quedó con Jesús y realmente fue de las primeras comunidades. Abandonó todo. ¿Y qué nos dice simbólicamente, yo digo, esta curación de este hombre tan pobre, ciego, porque era doblemente pobre? Porque era pobre y porque era ciego, o sea, no tenía defensa de ninguna parte, ¿no? El no poder ver en aquella época era hasta mortal, ¿no es cierto? Sin embargo, este hombre grita y clama a Jesús y lo reconoce sin poderlo ver con los ojos. Y entonces, ¿el símbolo cuál es? Que sus discípulos no veían el camino de Jesús. Lo acompañaban, sí, pero estos ojos no terminaban de ver. En cambio, el ciego, sin tener ojos, lo supo ver del corazón. Hijo de David, ten piedad de mí. Lo supo ver sin ojos. Y por la fe que tuvo, empezó a ver. No como los discípulos que lo seguían o los apóstoles, pero que no sabían ver cuál era el camino de Jesús. El camino era el sufrimiento, el dolor. Después viene la entrada a Jerusalén. Los pobres que lo reconocen y el poder que lo hace pedazos. Y este Bartimeo parece que lo siguió, pero vio el camino de Jesús. Ese es el símbolo fuerte. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de cambio epocal, en un tiempo de pandemia que ha detonado esta manera de funcionar mundial, que ahora empiezan las crisis mundiales por la energía, por esto, por lo otro, y algunos países poderosos que se ven acabar su poder, quieren hasta armar guerras. Desgraciadamente, tenemos que decir que muchos cambios epocales han terminado en guerras que destruyeron a mucha gente. Y en este tiempo, yo digo, ¿cuál será el grito del pobre? ¿Cuántos pueblos se están levantando para tener justicia, para tener verdad? ¿Cuántos inmigrantes están buscando nuevas fronteras para vivir mejor?
en este pueblo de Guatemala nos pega profundamente. ¿Cuántos pueblos no terminan de curarse del coronavirus porque no tienen vacunas? Y es la realidad de aquí, de Guatemala, y de tantos otros pueblos latinoamericanos, y otros pueblos pobres del mundo, porque ahora sí tenemos que hablar del mundo. ¿Qué desafío que tenemos hoy? Y cuántos gritos de los pobres, que a muchos les molesta y hasta los reprimen, pero que en este momento algunas multinacionales se están enriqueciendo y gobiernos que se corrompen y el pueblo que sufre y que clama a Dios. Tenemos que saber escuchar el grito del pobre. Tenemos que saber ser portavoces de ese grito, de los que sufren, de los que están solos, abandonados, de los inmigrantes que hoy los criminalizan. Dios mío, que seamos como Bartimeo, que gritemos profundamente para que podamos ver esa realidad y seguir el camino de Jesús, amando a pesar de la cruz. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.